Ruedas de cubierta full carbon de perfil 38 milímetros. Este es uno de los perfiles medios más ligeros del planeta. Prácticamente hará frente a cualquier condición y si estás buscando algo versátil todoterreno, es esta o la de perfil 49. Son las dos que de alguna manera satisfacen las demandas de todo el mundo. Tenemos la versión de freno de llanta y la de disco. Me encanta rodar con estas en días de mucho viento. Aunque son muy ligeras cuando echas un vistazo a las comparaciones, son al mismo tiempo muy fuertes, cumplirán en carreteras bacheadas, rígidas, ligeras, duraderas. Es prácticamente la perfecta todoterreno u all-rounder. Es la opción si estás buscando algo para una bicicleta gran fondo similar, o incluso las he visto en criteriums, como escaladoras o como ruedas delanteras en una bicicleta TT en Kona. Algunos triatletas lo hacen utilizando una de mayor perfil en la trasera. Tienen múltiples propósitos, pero es en definitiva esa rueda en la que puedes confiar. Esta y la de 49, dependiendo, ya sabes, del tipo de carrera que estás haciendo. Si estás buscando algo de más perfil para tu bicicleta TT o si estás de lleno en carreras Criterium. La frenada en esta será tan buena como en las de aluminio, si no mejor. Podéis apreciar esta superficie de frenado de alta temperatura totalmente plana sin rugosidades. Y es que el punto crítico en el carbono es que no quieres ninguna rugosidad o textura en la banda de frenado que pueda atrapar el agua. Aprendí eso hace muchos años y realmente me sorprende cuando la gente utiliza rugosidades u ondulaciones en la banda de frenado porque ese agua se quedará retenida por al menos 12 rotaciones o más. En estas, el agua puede evacuarse de inmediato consiguiendo un contacto total de la zapata sobre el aro. Así que sí, consigues una mejor frenada en húmedo y en seco. Puedes ver aquí la zona interior del aro donde está el nipple patching. Y es que este área es uno de los puntos más críticos de estas ruedas para asegurarnos que son muy ligeras pero al mismo tiempo duraderas, porque es aquí donde ocurren los fallos. Esta sección inferior de aquí, donde están los agujeros en el aro, donde todo se mantiene unido, sufre mucho estrés, por lo que esta área es más gruesa, y os mostraré algunos aros cortados en un segundo para que podáis ver cómo se estrecha entre medio y lo gruesa que es en este punto. Es el único método seguro para aligerar el peso de una rueda a este nivel. Podéis ver también ahora la calidad del buje aquí. Le voy a dar la vuelta para que lo veáis bien. Este es un buje forjado en 3D en aluminio 70-75. Es el buje de Cadence. Obviamente también tenemos los bujes Caden. Tenéis un vistazo general a ambos en uno de nuestros últimos vídeos. No escatimamos en la gama Caden, es puramente la diferencia en el coste de producción, 100 euros por rueda. Coste que viene del nipple patching y de los bujes 70-75 en 3D. La mayoría de empresas utilizan un radio más barato en sus diferentes modelos, mientras que la gama Caden todavía se monta con un radio de alta gama y cabecillas Sapin, los cuales son muy críticos para asegurar que no hay fallos. Como podéis ver aquí, sí, este buje lleva más trabajo. De hecho, podría poner el precio de Decadence más alto. No lo hago. Quiero mantenerlas asequibles, de ahí que la variación sea básicamente la diferencia en el coste de producción. Es todo lo que es. Ahora, como os he comentado, quiero mostraros un aro de 38 milímetros sin montar para que veáis algunos de los detalles finales, especialmente el nipple patching aquí. Esta es una de las diferencias críticas de mis ruedas. Es el único modo seguro de aligerar una rueda a este nivel. No es nada fácil de hacer y es el por qué hago mucho hincapié en ello. Me cuesta mucho dinero en preformers, máquinas de rayos X, etc. Así que todo lo que haces es reforzar esta parte estructural crítica de la rueda y reducir el grosor entre medio. Solía fabricar yates de carreras hace unos años y lo que hacíamos era hacer más gruesa la base del mástil mientras que la cubierta era más estrecha, por ejemplo. Algunas empresas de ruedas MTB lo hacen y prácticamente nadie para carretera, por lo que es bueno tener algo de ventaja ahí, ya que esto hace una gran diferencia en el ahorro de peso. Cuando le echas un vistazo al propio aro, podéis ver qué acabado tan limpio tiene. Luego, cuando llegamos a este punto, podéis ver una decoloración en el número de serie. Esto de hecho es una muestra de que se ha cocinado durante el proceso de curado yendo a temperaturas muy altas. Estos aros se curan a casi 300 grados, es decir, necesitas curar el aro por encima de la temperatura para la cual se está tratando de obtener la resistencia, su teje o punto de transición vítrea. En otras palabras, no derretir tu punto de rotura, lo cual estas no harán. Echad un vistazo a las opiniones, comprobad por cuánto tiempo llevo en el mercado. Es tan fácil como ir online y encontrar algo así que haya ocurrido con estas ruedas, lo que no hay. Y sí, pago cerca del doble de lo que solía pagar en la antigua fábrica, la cual muchos de mis competidores siguen utilizando. Me alegro de haberme movido, me costó mucho dinero, pero cuando tienes una rueda de cubierta con este acabado final tan fino y una rueda que no se derrite, me hace dormir muy bien por las noches. Ok, el buje Decadence para freno de disco.
Solamente quiero mostraroslo con un poco más de detalle para que veáis el trabajo de mecanizado que hay detrás. Últimamente he tenido muchas preguntas en relación a esto por el tema de los ejes pasantes. Así que de manera efectiva, para todas las nuevas bicicletas de disco, gracias a Dios, se han uniformado las medidas de los ejes pasantes en 12, tanto delantera como trasera, lo que significa que el diámetro del eje es de 12 milímetros y la anchura de 142 milímetros. La delantera es de 100, es decir, 12 por 100 delantera, 12 por 142 trasera. Por favor, comprobad esto cuando realicéis el pedido, pero si tenéis una bicicleta posterior al 2016, es lo que tendréis en principio. Estaréis bien. Anterior a esto puede que tengáis cierres o un diámetro de 15 en vuestro eje pasante delantero y 12 en el trasero, etc. Para estos casos, la gama Cadence tiene todos los adaptadores disponibles para cualquier sistema o medida de eje. La gama Decadence solo están disponibles para ejes pasantes 12-12. Por último, os quiero mostrar ahora el buje delantero para que lo veáis en detalle. Un gran trabajo de mecanizado aquí también. Este es el buje Decadence 7075 forjado en 3D que utiliza radios Sapim CX-Ray. El área principal de flexión en un buje no viene del propio cuerpo del buje, sino de los casquillos exteriores. Puedes evitar esto fácilmente usando una rosca agresiva que fije estos al eje, el cual está sobredimensionado también. El eje también es otro de los puntos de donde viene la flexión. Nunca hemos usado unos casquillos por deslizamiento a presión, ya que estos pueden producir holguras a los 3.000-5.000 kilómetros. Empiezan a moverse y un poco de flexión aquí acaba por generar una gran flexión aquí arriba. Así que nosotros evitamos todo esto. Es un pequeño buje aerodinámico y ligero, súper rígido que no necesita mantenimiento. Los bujes delanteros realmente se comportan de maravilla. Los bujes traseros tienen unos rodamientos más grandes para soportar una montura más grande, pero el delantero se mantiene rodando para siempre. Ahora voy a poner en imagen un diagrama de los diferentes perfiles con sus medidas exactas para que podáis ver cómo son las anchuras, el interior, el exterior, profundidad. Bien, esta es solo una parte del proceso de diseño para conseguir de manera correcta el perfil del aro. La perforación con un ángulo en estos aros es realmente crítica. Nos aseguramos que la línea que sigue el radio y la cabecilla se mantiene recta y que no se dobla la parte final de la rosca del propio radio, el cual es uno de los puntos más débiles, por lo que mantenemos todo recto. Y ese perfil de aro tiene otro diagrama para la máquina de perforación quedando todo emparejado. Bien, ahora vamos a realizar un pesaje en directo de las ruedas. El estándar de la industria para el pesaje de las ruedas es sin fondo de llanta, sin juego de cierres, sin contrapesos, sin tapas de cassette, sin discos, sin nada. Efectivamente solo la rueda. Así es como vamos a mostrar los pesos exactos, igual que lo hacen todos. Con la única diferencia de que lo voy a hacer en directo para resaltar la diferencia entre los pesos alegados o reclamados y los pesos reales. Muchas ruedas tienen un peso real de 50 a 150 gramos por encima de los pesos que alegan tener. Aunque mis pesos vayan a ser obviamente muy ligeros, son ruedas muy duraderas al mismo tiempo. Tenemos una garantía más larga que la mayoría. El par de cubierta Decadence freno de disco pesa 1.366.8 gramos. Ahora quitamos unos 50 gramos del fondo de llanta y contrapesos y tenemos 1.315 más o menos. De nuevo por debajo del peso alegado o de reclamo. Hay 60 gramos de diferencia entre el freno de disco y llanta, lo que es una diferencia muy pequeña. Normalmente las ruedas de freno de disco pesan bastante más que las de freno de llanta. El par de cubierta Decadence freno de llanta pesa 1.312.8, con los contrapesos en el aro y el fondo de llanta. Esto pesa un poco por encima de 50 gramos por todo el conjunto, 40 gramos del fondo de llanta y 15 gramos por estos. Lo redondeamos a 1.260 gramos, lo que supone 10 gramos menos que el peso de reclamo o alegado. El par Cadence 38 milímetros, 1.503 gramos, menos 40 gramos por el fondo de llanta, 1.463. Como podéis ver, es idéntico al modelo Decadence en la banda de frenado y es porque utiliza el mismo sistema de resinas, mismo carbono, mismo molde. La única diferencia es que no cuenta con el nipple patching. El 99% de los aros no lo tienen igualmente, así que no pierdes nada ahí. Mantienen el mismo grosor en esta zona en todo el aro y utilizamos un buje forjado en 60-66 en vez de el 70-75 de la gama Decadence, mientras que los
Los radios son los mismos, las cabecillas las mismas, así como todos los aspectos críticos. Vamos ahora con las medidas para cubierta. Me preguntan mucho sobre este tema y lo bueno de nuestras ruedas es que vas a poder colocar y quitar las cubiertas muy fácilmente. Yo mismo hice los diámetros interiores y exteriores cuando estaba creando los moldes de los aros para asegurar que nadie rompiese los desmontables o hiciese esperar más de la cuenta al grupo mientras esperan a que arregles un pinchazo. Múltiples clientes me han comentado qué buenas son para montar y quitar una cubierta. Estas permiten montar cualquier cubierta 700C, ya sea 21, 23, 25, 28, 30, etc. Puedes incluso montar una cubierta MTB de 29 en esta rueda sin problema, ya que estas tienen el mismo diámetro que una 700C de carretera. Por supuesto no vais a hacer eso, pero es solo un ejemplo de lo fácil que es. Así que podéis utilizar cualquier medida anchura de cubierta que queráis. Yo personalmente ruedo con 25 detrás y 23 delante. La razón por la que ruedo así es porque en la mayoría de los casos las cubiertas 25C o 25 mm son de hecho más grandes. Esta, por ejemplo, tiene una anchura de balón un poco por encima de 28 mm y esta delantera de 23 un poco por encima de los 26. Vamos, suficiente cubierta para mí. Peso 95 kilos y mido casi 2 metros y es con lo que ruedo. Veo constantemente cubiertas de gran tamaño ahí fuera y cuando las utilizas crean un abultamiento. Esta de aquí no abulta. Es una cubierta grande, pero veis aquí que perfectamente se asienta con el perfil. Bien aerodinámico. Lo que consigues es que el aire fluya sin problemas por el borde. No hay un abultamiento hacia el exterior y la interfaz es limpia. Eso es un factor crítico en mantener una rueda aero, que coincida con la cubierta. Luego, en la mitad de la rueda trasera, tienes el aire fluyendo por aquí sin separarse, sin turbulencias ni volviéndose loco. Lo he dicho muchas veces antes, si mirases a un ala de un avión y ésta tuviese un abultamiento colgando en su parte final, no volaría a ningún sitio. Del mismo modo, al utilizar una cubierta grande de 30 o 28 milímetros. Si la vais a utilizar, sí, utilizarlas, pero en la rueda trasera. No es necesario en la delantera. Las ruedas traseras son las que reciben toda la paliza, así que para mayor ventaja creo que 23 delante, 25 detrás es una buena opción. Y si vais por carreteras en un muy mal estado o por pistas, 25, 28, 25 o 27 sigue estando bien. Ok, longitud de válvulas. Tomad notas porque necesitaréis saber qué válvulas comprar. Entonces, las de cubierta de perfil 25 milímetros utilizan la válvula más pequeña corta que haya disponible. Las he visto de 30 y 40. Si solo podéis encontrar de 48 está bien. Es decir, por poner podéis poner una de 80, pero no va a equilibrarse junto con el contrapeso, especialmente en perfiles altos. Cada válvula, o cada medida mejor dicho, cuanto más larga es la válvula, más peso tiene la cabeza de bala de contrapeso para compensarla, mantener el efecto flywheel en la rueda y para los bamboleos de la muerte o death wobbles. Para las de perfil 38 necesitas una válvula de 48 o 50. Esas son las dos medidas que normalmente están disponibles para el perfil de 38 en cubierta. Para las de cubierta de perfil 49 milímetros necesitas una válvula de 60 milímetros. Para las de perfil 59 necesitas una válvula de 80 milímetros. Y para la de cubierta de perfil 81 milímetros necesitas una válvula de 80 o 60 y nosotros enviaremos dos prolongadores de válvula diferentes para daros un par de diferentes opciones. Son gratuitas, es la única rueda que lleva prolongadores más allá de los tubulares. Es decir, en las ruedas de cubierta no necesitas prolongadores, lo que está muy bien, quieres evitar esto si puedes, pero para las 81 tenemos un prolongador propio que está muy bien e incluimos sin coste extra. Otro punto de mis ruedas es que el propio gancho de cubierta es muy homogéneo, debido a la formación del gancho de cubierta por enrollado de filamentos. No hay material superficial burdo como el que consigues en aros con otro tipo de formación donde tienes variaciones y ya sabéis, agujeros, poros y partes cortantes en el interior. De hecho, una gran empresa en estos momentos no permite utilizar cubiertas ligeras de carrera con respecto a sus laterales, ya que, por supuesto, no han hecho declaraciones sobre esto, pero estaba sucediendo. El gancho de cubierta estaba cortando la pared lateral de estas cubiertas produciendo reventones con solo unos pocos kilómetros. Ya sabéis, podéis literalmente poner la lengua en mis aros de cubierta, les muestro esto a mis clientes porque es sorprendentemente lisa y suave. No tendrás cortes en los laterales, por lo que podéis rodar espléndidas cubiertas ligeras de carrera sin temor a ningún fallo en el lateral. Yo personalmente ruedo cámaras ligeras de butilo. Si queréis podéis rodar con cualquier cámara obviamente, pero ya sabéis, el látex es bueno, pero tampoco mucho más que una de butilo y es cara y un poco más frágil, además de necesitar hincharla de continuo. Así que ya sabéis, un buen setup que rueda fenomenal sería cubierta ligera de carrera con cámaras de butilo ligeras.
Siguiente punto. Estas son las cabezas de bala soldadas a mano. Podéis ver lo perfectamente redondeadas que están en esta zona, por lo que no hay posibilidad de que ocasionen ningún problema, además que están situadas debajo del fondo de llanta. Tienen un pequeño parche encima, luego el fondo de llanta. Así como digo, no hay ningún problema con las cámaras o el aro. La razón por la que utilizo estas balas es porque tienen la medida perfecta para alojarlas dentro del aro. Tienen pesos diferentes y en definitiva es genial tener balas en la rueda que hacen que vayas más rápido. Así que esta es para la de 38, esta para la de 49, esta para la de 59, esta para la de 81 y esta pequeña cabeza de bala para la de 81, dependiendo de si necesita un poco más o no para equilibrarlas. Y es que las de 81 necesitan que estén súper equilibradas para contrarreloj, para mantener ese efecto flywheel o de inercia de velocidad. Muchos nuevos grupos de cambio, de 9, 10, 11, 12 y puede que 13 velocidades, etc. Siempre cambiando. Estamos a la orden del día, siempre haciendo núcleos para adaptarnos a cada rueda. Tanto Caden como Decadence tienen disponibles cada tipo de núcleo que existe. Y es que me preguntan mucho esto. No te verás fuera de juego en una situación donde no puedas cambiar a un nuevo grupo de cambio, como han hecho muchas empresas en el pasado, donde no podías cambiar y adecuarte a la nueva norma. Un ejemplo fue cuando se pasó de 10 a 11 velocidades, tenías que comprar una nueva rueda completa, ya que no fabricaban componentes para hacerlas compatibles. Nosotros no vamos a anteponer las ventas, nos aseguramos que todos los modelos actuales son aptos para cada nuevo tipo de núcleo o cuerpo de rueda libre. Probablemente lo siguiente que va a salir será el sistema Spline de Shimano, que puede acabar siendo de 12 velocidades. Tocamos madera para que no os hable mucho más de 13 velocidades, no necesitamos un piñón más para el marketing. Esperamos que se quede en 12, pero si es de 13, lo haremos también. Ahora, espero que podáis ver esto. La razón por la que os estoy mostrando este aro cortado con el fondo de llanta en el interior es porque he trabajado realmente duro para evitar pinchazos fantasma. De manera efectiva, si el fondo de llanta es muy estrecho, se puede deslizar en el aro y dejar expuesto uno de los agujeros de montaje. Luego la cámara puede meterse en él y explotar de manera interna. La gente pensará que están teniendo pinchazos continuamente. Justo tuve un chico la semana pasada sobre este tema e hice reventar una de las cámaras que había justo pinchado. Y vi que el pinchazo había sido en el interior de la cámara, no por la parte exterior. Y eso me hizo darme cuenta directamente que estaban teniendo un pinchazo interno por mala colocación del fondo de llanta. Así que esto tiene dos funciones. El fondo de llanta es ancho para que no pueda solaparse en el aro y exponer así un agujero de montaje, y también evita que se deslice por debajo del talón de cubierta. Yo hago mis ganchos de cubierta, todo ese sistema de ganchos de diseño propio. Y es que he visto muchas otras ruedas donde el talón de cubierta se asienta muy arriba, aquí creando un hueco por debajo donde la cámara se desliza, por lo que cuando coges un bache, este empuja la cubierta hacia el interior del aro y pellizca la cámara que está por debajo. Con mi gancho de cubierta no puede ocurrir esto, el talón de cubierta se asienta perfectamente aquí y con respecto al fondo de llanta, por lo que se crea un área agradable para que quede la cámara bien colocada. Se evitan pinchazos fantasma, se evitan mordidas o pellizcos. En lo que respecta a los frenos de disco actuales para bicicletas de carretera, pienso que tienen sistemas de freno de disco de baja potencia y pueden generar mucho calor, especialmente para un tipo como yo. Así que estoy desarrollando mi propio disco de freno con sistema flotante, no con un sistema fijo como este. Actualmente todos los discos para bicicletas de carretera son de sistema fijo. Hablando con Glenn Allen, 3 veces campeón de Superbikes, todos sus discos tienen un sistema flotante, por lo que la junta de expansión puede ocurrir entre este punto, este y este, y previene al disco de tener distorsión térmica, de sacar ruido, etc. Lo tendremos listo muy pronto, así como unas pastillas de freno de disipación de calor con aletas de enfriamiento grandes en ellas. Estad atentos, va a estar muy bien. Todas las ruedas Caden tienen un peso límite de al menos 110 kilogramos, aunque se testan por encima de eso por mí mismo y en las pruebas de máquina. La razón de esto, por una parte, es este precioso gancho de cubierta por enrollado de filamentos de aquí, que soporta la estructura perfectamente sin agujeros, poros o burbujas de aire, todo unido al 100% en una sola pieza a lo largo de todo el aro. La segunda parte es el nipple patching. Podéis ver aquí qué gruesa es esta zona. Esto no es uno de mis aros, os lo muestro para que podáis compararlos. Podéis ver qué fina es la pared en esta zona de la cabecilla. Es casi igual de fina que la mía en las zonas intermedias, diferencia con respecto a esta zona donde se aloja la cabecilla que necesita ser gruesa.
También, cero agujeros, poros. Espero que podáis apreciar en el enfoque aquí cómo hay poros, al contrario. Eso es lo que no queremos justo en la banda de frenado, que es donde se genera todo el calor y el punto donde tendrías fallos de delaminación, lo que no tendrás con las Cadence. El test UCI se reduce a un test de impacto dejando caer por gravedad cierto peso sobre el exterior de la rueda golpeándole en múltiples puntos. Una vez que da la vuelta sin problemas, pasa el test de UCI. Nuestras ruedas dan alrededor de unas 10-15 vueltas antes de que ocurra algo, y suele ser una pequeña grieta, es decir, ningún fallo catastrófico de estructura. No pasas el test si se desprende un trozo de rueda o si se produce una gran grieta. Hemos pasado de manera efectiva todos los tests, así que sí, no hay ninguna pérdida en la gama Cadence en comparación con Decadence. Es solo la diferencia en el coste de producción entre ambas. $150 australianos por cada rueda, o $100 americanos si estamos en Estados Unidos, o 100 euros si estamos en Europa. Así que, ¿cómo se distingue Cadence? Bien, tengo un par de competidores en mi rango, posiblemente les hayáis echado un vistazo si estáis online, y la manera más fácil de responder a esa pregunta es que chequeéis las especificaciones por vosotros mismos. Casi siempre serán más estrechas, más pesadas. Las ruedas de uno de mis principales competidores generalmente están sobre 200 gramos por encima de mis ruedas. No tendrán nipple patching, no tendrán balas de contrapeso, no tendrán bujes 70-75 forjados en 3D. Y no tendrán la guinda del pastel, y es que pagamos los gastos de importación, es decir, hacemos entregas DDP, porque normalmente si haces un pedido de un juego de ruedas y llegan, puedes llegar a pagar entre $200 y $400 más para que lo despachen en aduana. Así que cuando echas un vistazo al tipo de ruedas que estamos haciendo, quiero decir, esta bestia de rueda de 3 palos está a punto de lanzarse junto con la nueva lenticular TT. La versión tubular de la rueda lenticular pesa 810 gramos y la versión tubeless únicamente 970. La de 3 palos pesa 860 gramos en la versión tubeless y 760 la de tubular. Sí, no veo empresas en mi rango de precios haciendo este tipo de ruedas. Nosotros somos una empresa de ruedas de extremo a extremo con productos de carrera de gama alta que son asequibles. Servicio, 3 años de garantía. Creo que la lección es bastante fácil. Disfruta. Enjoy.